puede desechar. Cuando ustedes limpian el área a trabajar y utilizan una segunda torunda, esa primera torunda va a la bolsa común. ¿De acuerdo? Los contenedores rígidos de tapa de rosca, los que no tienen orificio, esos ahí se deposita líquido, sangre, residuos de reactivos, porque esos van sellados herméticamente. O sea, la rosca se cierra muy bien para evitar el flujo o el que se pueda derramar el contenido. Sí, sí, quedó claro. Porque hubo respuestas, la verdad a mí me sorprendió una respuesta que vi, no sé ni de quién, que la aguja iba a la bolsa roja. Ahí casi me da un susto, ¿no? Porque eso es muy importante, que ustedes tengan muy claro dónde van a depositar los residuos, vaya, este material una vez usado. Sí queda claro, jóvenes. Química, yo había entendido en clase que Torunda era el que quedaba súper empapado de sangre. Bueno, eso entendí en la clase. Sí. Y usted había mencionado de que depende, ¿no? De que si era de parto o de alguna lesión, era bolsa común. Pero si era algún tipo de patología, creo que mencionó que era bolsa roja. Y pues realmente no especificaba. Y yo puse bolsa roja. A ver, ¿qué te dice tu pregunta? No te estoy diciendo que el algodón está de un paciente que está en quirófano. Tampoco estábamos diciendo que es un paciente que está, vaya, que es específicamente dice una toma de muestra de sangre de un paciente hospitalizado sin mayores complicaciones. Todo está implícito en la pregunta. Todo está orientado en la pregunta. Si yo te hubiera comentado que estuviera en quirófano, o cometí un error y el paciente empezó a salir más sangre de lo habitual, tuve que ponerle las torundas, eso ya te está dando otra pauta. ¿Sí? Pero en esta pregunta específicamente era nada más una toma de muestra sanguínea. Sí, química, ya entendí, gracias. Sí, de todas maneras, miren, este punto de la torunda con la sangre siempre ha quedado así como que no buscamos cómo la línea, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí es bolsa común y aquí ya es bolsa roja. Sí es cierto que cuando la química calidad comentó que cuando la torunda esté muy enchumbada, o sea, que prácticamente se haya tenido que absorber toda su capacidad con la muestra de sangre, allá sí podemos sugerir que se vaya a la bolsa roja. Pero cuando es un puntito, es algo que, vaya, hagan de cuenta, la torunda es un 100%. 100% está manchada el 0.5%, entonces ahí ya podemos decir que se va a la bolsa común. Y en un momento dado que ustedes, jóvenes señoritas, tengan duda, pregúntenle a la persona, vaya a alguna enfermera, algún residente, ¿sí? Cerciórense antes de hacerlo, para evitar, pues, en los momentos así medios desagradables, ¿no? Se los digo porque no me ha tocado ser parte, pero lo he podido ver y estudiantes o inclusive mi hijo que estuvo en el Orán también han comentado que a veces se burlan y para qué pasar un mal momento con algo que podemos controlar, ¿sí? Porque lo más seguro es que de repente digan, a ver, anda a tomarle la muestra al paciente de la cama 25 y es todo, ¿no? O sea, a veces te ponen trabas, ¿de acuerdo? Jóvenes, señoritas. Sí, química, gracias. Sí, química. ¿Algo más? Y si no les fue bien, jóvenes, miren, no se desanimen. De verdad, esta es una parte. El examen es una parte, es el 10%, me parece. Viene luego, ahorita ya terminé con el grupo A de revisar trabajos. Voy a continuar con ustedes, los cuestionarios. La verdad que los cuestionarios, pues todos van a tener el punto que corresponde, porque yo lo que quería era que cumplieran con el cuestionario. Yo solo reviso, acuérdense que los cuestionarios los vimos en clase, los revisamos en clase, y queda el trabajo integrador y queda el examen final, ¿sí? Entonces no se desanimen si salieron bajos, nada más dedíquele un poquitito de tiempo más a esta parte, ¿sale?
Yo sé que son cosas nuevas, que son cosas diferentes, pero vaya, con un poquito de esfuerzo estoy segura que van a salir adelante. ¿De acuerdo? Sí, química. Sí, química, gracias. Química, Dígame. entonces, no entendí bien al final con la pregunta de la fosfatosecalina y la LDH. ¿Cuál es la respuesta como tal? Yo lo que hice es que sí servía para confirmar el valor, pero como yo la planteé, fueron que las dos debían de estar elevadas. ¿Sí? La quiero revisar, pero te juro que miren, está en 6% completada las actualizaciones de mi equipo. Se las voy a revisar y de verdad, si yo veo que no hay congruencia con mis respuestas, pues va otra buena para todos. Yo no quiero que también, pues un punto 2 es punto 2, ¿no? De todas maneras, dame chance, la reviso y sacamos una conclusión. Porque no tengo, yo lo que quería era que relacionaran que les servía para confirmar si era algo hepático o algo no hepático. Me parece, no estoy muy clara en eso. Sí, química. ¿Sí? Lo reviso de verdad y como siempre les mando mensajito, ya sea por el general de Teams, ¿ok? Pero yo les doy respuesta, jóvenes. Sí, química. Nada más tiene chance que ese equipo, qué horror. De verdad, desde las 5 de la tarde estaba yo batallando con él. Bueno, ahorita veo que poco a poco. Tengan, ahorita en la unidad 2, de hecho, la presentación del día de hoy, pues vamos a hablar pues de los temas que competen la unidad 2. Es un poco extensa, pero muchos de los temas que se abarcan aquí ya los vimos en la unidad 1. ¿Qué es lo que doy a entender con esto? Que ahorita vamos a ver cómo se van agrupando las pruebas por medio de perfiles. Y ahorita vamos a sincronizar cuando yo tengo, como ustedes, en los ejercicios de los resultados. Había unos de citometría que sugerían que era anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, hay una prueba que se llama de perfil de hierro y vamos a hablar qué es lo que mide, qué es lo que contiene y qué aportación nos puede dar. ¿De acuerdo? También vimos de funcionales hepáticas, ¿no? Que tiene bilirrubinas, hay otras enzimas, 2 enzimas más que nos ayudan un poquito más. Y más que nada, vamos a empezar a hablar de las enzimas cardíacas. Hasta en la unidad 1 vimos que el perfil nos orientaba para ver si el paciente podría tener un riesgo cardiovascular por el índice aterogénico. Pues ahorita ya vamos a ver que esos padecimientos que se sugirieron en este tipo de estudios, pues ya pueden llegar a complicaciones y tener problemas severos. Y para ello, pues la tecnología nos ha ayudado, las investigaciones y todo, a desarrollar técnicas para poder medir estas enzimas que se les llama enzimas de escape, porque están dentro de la célula, pero cuando el tejido es dañado, cuando la célula está dañada, la membrana se hace más permeable y estas enzimas que son proteínas entonces salen al torrente circulatorio. Obviamente que no todas salen al mismo ritmo porque todas tienen diferente peso molecular, pero hay enzimas, sobre todo las cardíacas y sobre todo porque es una afectación que está dando mucho problema aquí en nuestra comunidad, como son el infarto agudo al miocardio. Estas enzimas ayudan a diagnosticar prontamente qué es lo que está pasando con el paciente. Y el seguimiento y el monitoreo de estas enzimas nos va dando una idea o una pauta de cómo el paciente se va recuperando o cómo el paciente de repente ya se reinfartó. Entonces, para mí, de este primer grupo que vamos a ver, bueno, que quiero que veamos el día de hoy, ojalá se pueda, quiero que lo tomen muy en cuenta. ¿De acuerdo? Y ya después hay otros temas que vamos a ver perfil ginecológico, vamos a ver marcadores tumorales, vamos a ver electrolitos séricos, que son otros estudios que tienen una gran aportación, principalmente cuando los pacientes pues tienen insuficiencia renal, son una parte que ayuda a ver por los iones y también los que tienen diabetes, que por la diabetes hay una
ya hay un daño renal, pues estos electrolitos nos ayudan a ver cómo va. Acuérdense que el potasio, que es uno de los electrolitos que se mide, de repente su elevación en sangre, la va condicionando mucho a la actividad del corazón, a que pueda suceder algo, ¿no? Entonces, son resultados que van de la mano en el diagnóstico, en el seguimiento y ver cómo el pronóstico de la enfermedad. Muy bien, pues vamos a hacer el pase de lista. Miren, yo no sé si voy a poderles compartir, no veo que avance esto y no. Bueno, vamos a pasar lista. Si son tan amables, Paola Aguilar Cantún. Presente. Bien. Mari Carmen Alonso. Presente. Muy bien. Ayala Ruano, Marisabel. Presente. Calderón Domínguez. Presente, Química. Bien. Carrillo Va. Presente, buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Castillo Nal. Presente, Química. Bien. Castillo Sarabia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Cetina Rosado. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. China Angulo. Buenas tardes, presente. Hola, buenas tardes. Fernández Balán. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Melgarejo. Presente, Química, buenas tardes. Góngora Chan. Presente, buenas tardes. Miros González Cámara. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hernández Méndez. Presente, Química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juárez Uscanga. Presente, Química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maza Ramallo. Presente, Química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ornelas Martínez. Presente, Química, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Araí. Pech Casanova. Presente, Química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Peraza Torres. Presente, Química, buenas tardes. Buenas tardes. Rejón Salazar. Presente, Química. Muy bien. Salazar Más. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sierra Pech. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Suárez Cruz. Presente, Química. Hola, Dani, buenas tardes. Y Rodríguez Chan, Eduardo. Presente, Química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver. Bueno. Déjeme ver si puedo descargar la presentación de aquí en mi teléfono y pues decírselas, aunque luego se las comparta, ¿sí? Oigan, ¿y cómo vieron lo de gabinete? ¿Qué tal les fue en la parte de gabinete? Porque he oído un poco de comentarios que no. Bueno, aquí me comentaron, ¿no? De que, bueno, no les fue muy bien. Pues más o menos. Vinieron preguntas que dijo el doctor que no iban a venir. Ah, sí, también. ¿Vinieron preguntas? Sí, algunos que nos comentaron que, o sea, nos dijeron, no tomen no le den importancia a esto porque esto no lo vamos a preguntar y no es, digamos, de vital importancia, ¿no? Y ahí estuvieron presentes. Ah, bueno. Suele pasar, ¿verdad? No. ¿Y cómo vieron, honestamente, las de laboratorio? Yo traté de hacerlo de tal manera que nosotros, vaya, de todo lo que vimos en las presentaciones, se tomar en cuenta, ¿no? No sé cómo las vieron. Porque sí fue lo que vimos en clase, o sea, las diapositivas que nos presentó, lo que comentamos de los cuestionarios, pues fue lo que vino.
Pero el problema con Ajá. gabinete fue que como nosotros damos la clase, entonces cada salón vio una cosa diferente. Entonces el Ajá. maestro se basó de las diapositivas de lo de todos los salones. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos las diapositivas o lo que se dijo cuando tomó la clase el D o el Ah, A. Entonces, sí. hacían preguntas que vieron en otros salones, pero en el nuestro no se vio. Entonces, pues ahí hubo como Ajá. desigualdades en todos los salones, ¿no? Ujú. Sí, yo por eso, la verdad, como yo ya bien que les fui compartiendo las presentaciones, por eso dije, no, yo mejor, pues para evitar esto, ¿no? Nos basamos en ello. Total, mis presentaciones jóvenes pues están basadas, mi bibliografía son dos, un libro de bioquímica, el libro de fundamentos de interpretación clínica, otro libro más, que es el que les compartí, y artículos. Entonces dije, pues está fundamentado, pero en mi caso, con las preguntas que hice mal, la verdad, lo reconozco, yo no las redacté bien, y pues bueno. Y miren, imagenología, además, yo me imagino que es que no es lo mismo, pero yo me imagino que no es lo mismo lo que ven en la presentación o algo, que si estuvieran ustedes dentro de o sea, que si estuvieran en la clase presencial y que vieran las radiografías, y no lo sé, no sé Es cómo lo. correcto, exactamente. Que, claro, lo que pasa es que muchas veces si van en las imágenes, pues no se puede, o sea, no logran identificar, ¿no? Y pues a ojos no entrenados, pues mucho más difícil, ¿no? Claro, claro, y sobre todo que es algo, vaya, es algo nuevo. O sea, bueno, yo no sé en la parte laboratorio, pero a lo mejor es, pues, como que va un poquito más relacionada, que están viendo, que estamos viendo enzimas, que estamos viendo cuando vimos geometría hemática y la serie, las células, ¿no? O sea, es algo que lo ven ustedes de alguna manera en la teoría, pero en imagenología, pues yo pienso que son cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ustedes échenle ganas. A ver, ustedes que son muy diestros en estas cosas, ¿puedo proyectar desde mi teléfono al aula? Pregunta. Díganme ustedes. Sí se puede química, pero si quiere, si gusta, nos puede mandar la presentación y nosotros se la proyectamos a uno de nosotros. Me Sería parece. más sencillo. Esto, sí. A ver. ¿Será que la subo o qué hago? ¿Les mando algún correo? ¿Cómo? Sí, sí la puede subir al Teams o la puede compartir en el chat. O, si no está muy pesada también por correo o por WhatsApp. Estaría bien. Ya. Les juro que hay cosas. Mire, yo con la computadora bien, pero con el teléfono me da un poquitito de trabajo, la verdad. Entonces, compartir dice acá. Y aquí me dice dónde se las comparto. ¿Dónde se las pongo? ¿Las pongo en Teams de una vez? Sí, química, la puede mandar al chat si gusta. Es que. mm, Te juro que no. No lo sé. Bueno, deme chancecita. Pero en el canal. Aquí estoy en el canal y lo pongo en el chat, ¿verdad? Sí.
¿Y de dónde lo jalo? De mis documentos. ¿Lo tengo que descargar primero o lo puedo compartir directo del correo? Parece que tenía que descargarlo primero. O si ya lo tienen en el correo, pues mándenos el correo, ¿no? Más fácil. Si ya lo tienen. Sí, más fácil. ¿A quién se lo mando? Ahorita le mando mi correo por el chat o por WhatsApp, no sé cómo guste. Por WhatsApp. Sí, está bien. Ok. Por WhatsApp, más fácil. Creo que es más fácil. Y así te lo mando de una vez. Te lo reenvío, ¿no? Ok. ¿Me podría dar su número? Química, O dime tu correo, a ver. No, sí, le doy mi correo. Es Aarón con doble A. Es doble A minúscula. Sí. PT Ajá. 40@gmail. A ver, repítemelo, porfa. Aarón con doble A. Aarón. PT. PT 40. Sí, Arroba. gmail.com. Gmail. Sí. .com. Bueno, ahí te lo mando, a ver. Tú me dices si te llegó. Sí, ahorita lo proyecto, Química. Gracias. Gracias, Dani. Empezaste a grabar, qué bueno. Se me olvida. ¿Ya se ve? Perfecto, sí. ¿Lo ven todos? Muy bien. Sí, Química. Perfecto. Esto va a ser mi apuntado, Aaron. Muchísimas gracias, entonces. Por eso lo falta que mi teléfono... Ya se quitó. Sí, ya se quitó. Solo falta que mi teléfono se apague. Ay. Ya no lo vemos, Aaron. Ahorita lo voy a poner. Sí, no Muy sé. bien. Voy a apagar mi camarita. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya la ven? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio después de estas complicaciones y las aclaraciones del examen. Pues esta es la unidad número 2 y pues se llama pruebas de laboratorio y gabinete especiales. Como les habíamos comentado en la unidad 1, que existen pruebas que nos van a servir de apoyo para confirmar un diagnóstico o para descartar un diagnóstico, ¿sí? La competencia de la asignatura determina la necesidad de realizar estudios de laboratorio y gabinete
con el fin de corroborar, apoyar o descartar una impresión diagnóstica o indicación terapéutica ante situaciones clínicas. En esta unidad, lo que se pretende son estas competencias genéricas que nos marca la asignatura. Pretendemos que se desarrolle el pensamiento en intervenciones profesionales y personales de manera crítica, reflexiva y creativa. Trabajar con otros ambientes multi, inter y transdisciplinarios de manera cooperativa. Toma de decisiones en su práctica profesional y personal de manera responsable y establecer relaciones interpersonales en los ámbitos en los que se desenvuelve de manera positiva y respetuosa. Eso es lo que se pretende alcanzar con esta unidad y con esta asignatura. La siguiente, por favor. Gracias. El contenido de los temas que vamos a ver en esta unidad son determinaciones enzimáticas, el perfil hepático, marcadores cardíacos, prueba de hemostasia, electrolitos, gases y equilibrio ácido-base, pruebas de función renal, pruebas de enfermedades reumáticas, sistema endocrino, fertilidad, hereditarias, metabolismo del hierro, inmunoglobulinas, marcadores tumorales y drogas. Es una unidad bastante extensa, pero bueno, a diferencia de la unidad 1, aquí no vamos a tener cuestionarios, sino como que va a ser un poco más ágil. Y más llevadera, ¿no? Ya no, yo creo que pretendo marcarles el ADA terminando pruebas de enfermedades reumáticas, ¿sí? Marcarles el ADA. Tengo una idea de que de las ADAs que ustedes me entregaron, tomar una o dos para que ustedes desarrollen, la enriquezcan, confirmen el diagnóstico presuntivo que ustedes me dieron, ¿sí? Que se apoyen con quizá estudios de gabinete y ya entre todo ya puedan confirmar un diagnóstico o descartar un diagnóstico. Algo así que pretendo desarrollar, pero todavía está en planes. Muy bien, la siguiente, porfa. Vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo estas determinaciones enzimáticas. Durante muchos años, pues los estudios que se han realizado y las investigaciones acerca de las enzimas y su comportamiento han logrado los descubrimientos de técnicas y de llevar este tipo de reacciones que ocurren en nuestro organismo a lo que viene siendo el área de laboratorio, para que de una manera para que esas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo se realicen en el laboratorio, ya sea en un equipo automatizado, tomando en consideración todos aquellos factores que puedan interferir en las determinaciones. Acuérdense que las enzimas hay factores que las pueden modificar, como la temperatura, el pH, la misma concentración del sustrato. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es que se dan esas condiciones apropiadas para que se pueda llevar a cabo esta cinética enzimática, esta reacción enzimática, y que pueda ser medible. Porque existen muchísimas enzimas en nuestro organismo, pero ¿cuáles son las que vamos a ver? Aquellas que pueden ser medibles en equipos y con reactivos especializados y que de alguna manera tienen un gran aporte en el diagnóstico. Hay muchas enzimas que hace 5 años eran las que eran importantes y hoy en día podemos decir que ya se desarrollaron nuevas técnicas y nuevas determinaciones que han sustituido a las que estaban de primera línea, ¿ok? Vamos a ver qué dice esto. En la práctica clínica, el estudio de las enzimas séricas es muy importante para el diagnóstico, control y comprensión de una gran variedad de patologías. Se utilizan como reactivos en las determinaciones de los analitos cuando se cuantifica la concentración o su actividad en los fluidos biológicos para el diagnóstico, pronóstico de enfermedades o de ambos. O sea, podemos diagnosticar, podemos pronosticar o podemos hacer ambas. Estos están presentes en el plasma y se les clasifica como funcionales o no funcionales, según tengan o no actividad en este medio.
¿De acuerdo? Hay enzimas que se van a desarrollar muy bien en el plasma, pero hay enzimas que son de los tejidos, que están dentro de la célula, y ese es su lugar de función. ¿Qué es lo que pasa cuando un tejido se daña? Entonces estas enzimas aprovechan, salen, y es cuando se elevan en el plasma. Las unidades empleadas para expresar la actividad enzimática son las unidades internacionales, que expresan la cantidad de enzima que cataliza un micromol de sustrato o coenzima por minuto en condiciones específicas de la prueba: temperatura, pH, concentración de sustrato. ¿Okay? La actividad se puede expresar en miliunidades, microunidades por mililitro de muestra. La concentración se deberá expresar en unidades por mililitro, miliunidades por mililitro o unidades por litro. Aquí no hay miligramos, no hay nada, son unidades internacionales, porque lo que se está midiendo es una actividad. ¿De acuerdo? O sea, la concentración está expresada en estas unidades. Existen muchas, no todos los laboratorios hacen ciertas determinaciones enzimáticas, porque los reactivos son muy lábiles, tienen que estar conservados a cierta temperatura, y muchas veces las caducidades no son tan extendidas, ¿no? Hay reactivos que tienen caducidad, la caducidad es cuando el reactivo, antes de la caducidad es cuando el reactivo está en sus óptimas condiciones para poderse utilizar, y cuando ya te marca una caducidad, te dice que a partir de esa fecha ya tu reactivo pierde actividad. Entonces, cuando hay un reactivo caro, porque además son caros, lo tienes en el laboratorio y de repente es una prueba enzimática que no tiene tanta salida, entre comillas, sobre todo los laboratorios que no forman parte de un hospital, entonces no costea realmente hacerla. Muchas veces son pruebas que se subrogan a laboratorios pues con más capacidad de movimiento de estas pruebas. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Recuerden, hay dos tipos de enzimas de acuerdo a la actividad que van a realizar. Unas están en el plasma y otras están en las células y tejidos. Y las unidades, como se van a reportar, son unidades internacionales por litro o 1000 unidades por mililitro. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver un comparativo entre las enzimas, a qué se les llama enzimas funcionales y a qué se les llama no funcionales, ¿no? Las enzimas funcionales pues tienen una función definida y específica. Están en el plasma, que es su sitio de acción. Su concentración plasmática es mayor que la del tejido de donde provienen. Aporte clínico en la evaluación tanto de la función propia de la enzima en estudio como de la función del tejido que la produce. Y aquí menciona en unos ejemplos que son la pseudocolinesterasa, ceruloplasmina, las lipoproteín lipasa y las enzimas que intervienen en la coagulación, porque estas están en el plasma. ¿Okay? Las no funcionales, que son a las que nos vamos a referir ahora, no tienen una actividad conocida en este medio. Sus sustratos, cofactores o activadores a nivel plasmático son insuficientes o no los hay. O sea, en el plasma estas enzimas no deben de estar. Y si están en concentraciones mínimas que no son, que no se consideran altamente activas. Entonces, la presencia de estas enzimas en plasma, los niveles más altos de lo normal, sugieren un aumento en la velocidad de destrucción celular y tisular. También una elevación puede deberse a un cambio en la permeabilidad de la membrana celular. Su aporte clínico de la información es valiosa para diagnóstico y pronóstico. A este grupo de enzimas muchas veces se les denomina enzimas de escape. Yo les pregunto, jóvenes, ¿han escuchado alguna vez este término? Ustedes que están viendo cardio, ¿han oído este término de enzimas de escape? Sí, química. ¿Sí lo han oído? Sí. ¿Y sí saben a qué se refiere? O sea, así comprenden por qué se les llama enzimas de escape.
Se tengo entendido que porque como son... Porque, Adelante. Ajá. ¿Quién me contesta? A ver, les escucho, jóvenes. es que yo había entendido que son las que se salían cuando había algún daño en los tejidos y esas son las que pues se sintetizaban y se vertían en la sangre. Exactamente. Sí, estas enzimas se encuentran en células, dentro de las células, en el citoplasma o en los tejidos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay un daño en la célula, hay un daño en el tejido? Cuando hay una necrosis, es que pasa la permeabilidad de la membrana, se hace mayor, y estas enzimas salen, aprovechan y salen. Y es cuando su determinación en la circulación en la sangre, pues es medible y puede aportar un diagnóstico. En el caso, por ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en el infarto agudo al miocardio, cuando hay una isquemia o el músculo ya se lesionó porque no le llegó el oxígeno, entonces estas enzimas se liberan y esa liberación de las enzimas tiene así como, hagan de cuenta, como que un orden, conforme van llegando a la membrana, entonces van saliendo. Y sirve mucho en el diagnóstico y en el pronóstico de la patología, ¿no? Y para ver cómo va comportándose el paciente, ¿no? Contra el daño del músculo cardíaco. Muchas gracias, señorita. Efectivamente, así se les conoce, así se les llama, por eso se les llama de esta manera. La siguiente, porfa. Entonces, como ya comentamos, estas enzimas de escape, su concentración en el plasma es muy baja o nula. Tiene una relación con la gravedad del daño tisular. Es decir, mientras mayor es el daño, pues mayor es la presencia de estas enzimas en plasma. En el daño agudo incrementa y desciende rápidamente. O sea, cuando el daño es momentáneo, de repente hay un pico muy alto a un determinado tiempo y luego la enzima baja brutalmente, tiende a la normalidad. En el daño crónico, que es cuando es un daño ya más de mayor tiempo, estas pasan a la circulación de manera constante. Y esta sirve para unas mediciones a largo plazo, se van monitoreando para ver, vaya, qué tanto se va recuperando el músculo dañado. Su determinación es valiosa para el diagnóstico y pronóstico de algunas patologías. ¿Ok? Entonces ya queda claro que estas enzimas de escape nos van a ayudar en el diagnóstico de ciertas patologías, son las que nosotros vamos a ver ahora en este apartado. La siguiente, porfa. Aquí les puse un pequeño cuadro de después de que lo revisé, siento que le hace falta, ¿no? Esto lo fui trasladando entre unos cuadros que tenía el libro. Y aquí les puse las enzimas de escape de uso diagnóstico. Están las transaminasas, TJGP, la amilasa, que vamos a ver ahora, CPK, fosfatasa ácida, alcalina, LDH, lipasa y gamma-glutamiltransfertidasa. Aquí no están todas las enzimas cardíacas, me faltan. ¿Y dónde se localiza? Pues en las transaminasas sabemos que están en el hígado, corazón, músculo esquelético, la TGP en hígado, riñones, corazón, que es la que tiene el páncreas, la amilasa pancreática, es muy importante, la CK, que es la creatincinasa, que está en corazón y músculo esquelético, fosfatasa ácida, que se encuentra en la próstata, en las células prostáticas, la fosfatasa alcalina, ya vimos que en hueso, hígado, placenta, la LDH, que es otra enzima que vamos a ver en el corazón y músculo esquelético, lipasa en el páncreas, la gamma-glutamil en el hígado. Muy bien, y la siguiente, porfa. Este cuadro se los voy a completar, jóvenes. De hecho, no es la presentación final que tenía yo, porque esa la tengo en mi computadora, esta la trabajé en un OneDrive. Y aquí recordando que este perfil hepático, ¿se acuerdan que lo vimos en la unidad 1?
consta de un grupo de estudios que pueden ser enzimáticos, pueden ser estudios de proteínas y otras sustancias como la bilirrubina. Y en las enzimas vimos y comentamos que la deshidrogenasa láctica y las 5-nucleotidasas se iban a abordar en esta unidad 2. La siguiente, porfa, nada más haciendo un poquito de recuento en lo que vimos en las enzimas hepáticas. Las transaminasas pues son enzimas que catalizan la transferencia de grupos amino de un aminoácido a un hidrato de carbono para formar un aminoácido diferente. La TGP es del hígado y sugiere daño hepático. La TGO pues está, su porcentaje es mayor en el corazón, hígado, músculo y aporta o se toma en consideración cuando hay un daño cardíaco. La fosfatasa alcalina pues es la que tiene una transferencia de un grupo fosfato y su transporte de metabolitos a través de las membranas celulares. Tiene formas moleculares diferentes porque está la fosfatasa alcalina hepática, la ósea, renal, intestinal y placentaria. Y la gamma-glutamil transpeptidasa, pues la que regula el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. Y también está relacionada a problemas hepáticos producidos por alcohol. La siguiente, porfa. Entonces vamos a ver la deshidrogenasa láctica, también con su abreviación DHL o lactato deshidrogenasa LDH. En algunas bibliografías la van a encontrar como LDH, en otras la van a encontrar como DHL, pero creo que la más común, no sé si es la LDH, la verdad que no vi más LDH, pero bueno. Esta es una enzima que cataliza la oxidación del lactato a piruvato. Está presente en el citoplasma de la mayoría de las células, o sea, es una enzima intracelular. Esta elevación, su elevación indica un daño tisular como consecuencia de la liberación de esta a la circulación. Y de esta enzima hay 5 isoenzimas que son diferentes, aunque tienen el mismo peso molecular, pero están conformadas de diferente manera. Es menos sensible que las transaminasas para daño hepático y es más útil para infarto al miocardio y como indicador de hemólisis. Aquí en la de la hemólisis, no sé si ustedes recuerdan aquella diapositiva donde mencionaba anemia hemolítica, que se las puse y les dije, esta no la vamos a mencionar mucho, pero una de las pruebas que también ayuda es la deshidrogenasa láctica. Y en este caso, la medición de la deshidrogenasa láctica, hay que tener muchísimo cuidado en el tipo de muestra, que la muestra no se encuentre hemolizada, porque como también está presente en los eritrocitos, la hemólisis es cuando ya el eritrocito se rompió y esa hemólisis puede alterar los resultados de la deshidrogenasa láctica. Es decir, podemos estar midiendo no lo que realmente tiene el paciente en plasma, sino que es resultado de lo que el eritrocito ha liberado. ¿Okay? También sirve para ciertas hepatopatías y aquí se relaciona una DHL elevada con transaminasas elevadas, se dice que hay una hepatitis isquémica o hay un daño hepático. Y la deshidrogenasa elevada y la fosfatasa alcalina elevada, hay trastornos infiltrativos malignos del hígado, es decir, ya estamos hablando de algún tumor hepático, algo que esté condicionando esta elevación o esta salida de estas enzimas de las células hepáticas. Muy bien, la siguiente, por favor. Y aquí, como mencioné, tiene varias isoenzimas que todas tienen el mismo peso molecular, pero están conformadas de diferente manera. La deshidrogenasa láctica 1 y 2, pues están presentes en el miocardio y en los eritrocitos. La 3 corresponde más bien al tejido pulmonar. La 4 al músculo y al hígado. Y la 5 al músculo y básicamente al hígado. De aquí, la verdad, se las menciono como estructura, pero al menos la lactato deshidrogenasa que se mide es la total, o sea, es toda la deshidrogenasa. No medimos estas fracciones, esas de las isoenzimas. Entonces yo creo que acá con una electroforesis, como cuando veíamos, les comenté acerca de la electroforesis de las lipoproteínas que
que a través de una corriente eléctrica en un medio conductor de la electricidad se pueden ir separando y van dando bandas. Así se miden estas, pero pues obviamente no, nosotros no las medimos así, nosotros medimos la total. La siguiente, por favor. Aquí otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, que la utilidad en la evaluación diagnóstica de un paciente se admite que la determinación de deshidrogenasa láctica debe ser incluida dentro de las pruebas de evaluación en infecciones agudas, así como en fiebre de origen desconocido. Cifras muy elevadas de esta enzima son prudentes excluir un cáncer en algún órgano o sistema por ese hallazgo. Está asociado a una lisis celular continua, así como la proliferación anormal de células, y es muy útil para confirmar invasión metastásica de neoplasias refractarias a tratamiento. ¿Qué significa esto? Que la deshidrogenasa láctica, bueno, cuando hay fiebre de por medio, sabemos que algo está ocurriendo en nuestro organismo. Y junto con la historia clínica, se le puede medir esta enzima cuando se considera que hay algo que está afectando algún órgano. No sabemos cuál sea. Acuérdense que las pruebas de laboratorio se tienen que integrar. O sea, puedo tomar una prueba, el resultado de un grupo de pruebas, los integro y puedo emitir un diagnóstico muy apegado a la historia clínica del paciente. ¿Okay? Un resultado de deshidrogenasa láctica elevado con otros valores normales, hay que ahondar a ver de dónde proviene esta elevación. Se pueden hacer estudios de imagenología y otros estudios más sofisticados, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí les puse los valores de referencia por ponerle número, porque recuerden que cada laboratorio emite su valor de referencia, pero en términos generales es menor a 150 unidades por litro. Los niños que están en crecimiento, hay un cuadro que se los puse acá, de acuerdo a la edad. Menores de 1 año siempre van a tener un poco más porque sus desarrollos están en crecimiento, hay mucha movilidad celular. De 1 a 9 años, pues ya va bajando un poquito los valores de referencia, y ya de 10 a 19 años, pues es un poquito menos, hasta 330. ¿Ok? Aquí tienen que, ¿por qué les comento esto? Porque hay que considerar cuando ustedes estén analizando un resultado con deshidrogenasa láctica, la edad del paciente es importante porque no todos tienen el mismo rango. ¿Ok? Si un niño me da 600 o 570 de deshidrogenasa láctica y tiene 10 meses, bueno, podemos decir que está normal. En cambio, si nosotros vemos ese resultado sin considerar ni ver la edad del niño, podemos decir, este paciente tiene una deshidrogenasa láctica elevada. Esto lo tienen que tener muy en cuenta al momento de hacer el análisis. Muy bien, la siguiente, por favor. Y acá les pongo este esquema donde están las enfermedades que cursan con elevaciones de deshidrogenasa láctica. La primera es trastornos cardíacos, que es el infarto agudo al miocardio, miocarditis crónica, están las anemias hemolíticas, ¿sí? Las neoplasias, son las leucemias, otros trastornos hematológicos como la anemia megaloblástica, todo donde están implicados los eritrocitos. ¿Sí? Ya hay varias, y se los dejo ahí para que ustedes lo tomen en cuenta, y por favor, sobre todo, se los pongo para que al momento del ADA lo puedan tener a la mano. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de deshidrogenasa láctica, jóvenes? Todo bien, química. ¿Todo bien? Sí, química. ¿Han visto esta enzima en teoría? Sí, lo hemos visto. Sí. ¿En qué asignatura la han visto? ¿En fisio no, verdad? Bueno, en fisiopatología la vimos en la parte de anemia. Ándale.
Ya vieron fisiopatología, ¿verdad? ¿Qué materias están viendo ahora? Dije que iba yo a revisar el programa y la verdad se me pasó. En este semestre, ¿qué asignaturas ven? Quería yo saber. Pues vemos vemos infectología, cardiología, medicina familiar. Ok. Y integración básico-clínica, así se llama. Ah, ok. ¿Y fisiopato cuándo la llevaron? El semestre pasado. Ah, ok. Okay. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente. ¿Qué hora es? 6:33. Ya encendió mi computadora, casi al final, pero está muy lenta. La otra enzima es la 5-nucleotidasa. Honestamente, se las puse porque es una enzima pues relativamente nueva. La verdad, yo no, en nuestro catálogo de pruebas no la tenemos, ¿no? Pero vi que la literatura la menciona mucho y bueno, y yo se las puse acá en breve para que conozcan de esta enzima y su medición. Es una enzima que se emplea para incrementar la especificidad de la fosfatasa alcalina en alteraciones hepáticas. Cataliza la hidrólisis del fosfato de la posición 5 de la pentosa que forma parte de los nucleótidos. Su gran utilidad es confirmar el origen hepático de las elevaciones de la fosfatasa alcalina. Si el alto nivel de proteína se debe a un daño hepático o a un daño del músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, esta nucleotidasa, si nos da elevada, se debe a un daño hepático o un daño del músculo esquelético. Entonces, se va relacionada con la fosfatasa alcalina. Como en la unidad 1 vimos de la gamma-glutamil que estaba relacionada también con la fosfatasa alcalina. Son enzimas que separadas o solas no dan un diagnóstico, un aporte muy específico, sino que la combinación de resultados es la que nos va a dar la orientación a lo que estamos viendo en el paciente. ¿De acuerdo? Aumenta gracias. En enfermedades colestásicas o infiltrativas del hígado y se encuentra en hígado, miocardio, cerebro, vasos sanguíneos, páncreas. Pero en esta parte la vamos a enfocar o la vamos a ubicar dentro de las enzimas hepáticas. Entonces, su relación es, vaya, de gran utilidad para confirmar el origen hepático de las elevaciones de fosfatasa alcalina. ¿De acuerdo? Su valor de referencia es de 2 a 17 unidades por litro. ¿De acuerdo? Jóvenes. Sí, química. Sí, química. Entonces, de todas las enzimas que vimos del hígado, ¿cuántas son? ¿Alguien me quiere decir o alguien recuerda? Pues TGO, TGP, la fosfatasa alcalina, LDH, esta, y la gamma glutamina transpeptidasa. De acuerdo. Este panel de 6 enzimas, vaya, da una idea de muy amplia de cómo está funcionando el hígado. ¿Ok? Obviamente que son enzimas, además de las bilirrubinas, además de las proteínas, son las que conforman el perfil hepático, el panel hepático. ¿De acuerdo? A ver, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? Creo que contiene a enzimas pancreáticas, si no mal recuerdo. Ok. Ya tengo la presentación en el escritorio de mi lab, porque esta es la que está completa. Y de hecho, este cuadro lo tengo ampliado. A ver, si eres, me voy a pasar a la lab. Aarón, porfa. A ver Sí. si no pasa nada. Porque si quiero mostrarles la presentación completa, esta la tengo
vaya, es sobre la que estuve trabajando el día de hoy. La tengo acá, ¿ok? Entonces, denme unos minutitos, me paso a la lab, ¿de acuerdo? Jóvenes, ahí voy. Gracias, Aarón, muy amable. ¿Ya me escuchan? Sí, Química. Muy bien, muchas gracias. Ahora no quiere... ¿A ustedes me avisan si ya la ven? Ya, Química. Ya, muchas gracias. Ok. Ok. Me dejaron de ver, ¿verdad? Sí, ya no. Sí. Ya se ve. No. Ahí va. Ok, ¿ya? Sí, Química. Muy bien. Es que, ¿por qué me sale esta y no está la... ¿Ya vieron? Esta imagen es la que tenía yo. Ah, no, aquí está, ya me acordé. Equivocada, aquí está. Bueno, entonces quedamos que ya después de haber visto las enzimas, el perfil hepático, que es un conjunto de pruebas de una enfermedad hepática, prueban o valoran la alteración global o selectiva de algunas funciones hepáticas, como la funcional, la síntesis y la excreción, y estas pruebas son utilizadas para el diagnóstico y la evolución de la enfermedad hepática. Y aquí queda conformado lo que viene siendo el perfil hepático ya más completo. Tenemos a las enzimas, las 2 transaminasas, la alcalina, la gamma, la deshidrogenasa y la 5-nucleotidasa. Tenemos a las proteínas con la función de síntesis, y la bilirrubina total directa e indirecta con la función de excreción. ¿Ok? Y acá en este cuadro que tomé del libro de Fundamentos de Interpretación Clínica, habla de la enfermedad
y cómo estas 4 enzimas, que son las que habíamos visto en la unidad 1, se relacionan. Y esto quiere decir estos asteriscos que indican las alteraciones enzimáticas de las diferentes hepatopatías, expresando el valor de referencia en la elevación, el número de veces de acuerdo con el tipo de padecimiento. Y aquí vemos la hepatocelular aguda, hepatocelular crónica, la colestasis, que puede ser intra o extrahepática. Este es un cuadrito que vi en los fundamentos de interpretación clínica de los exámenes de laboratorio. Y ahora vamos a las enzimas pancreáticas. Vamos a ver 2, que son las más comunes, que son las más medibles, y de las 2, la verdad, la que más se utiliza es la amilasa. Son químicos naturales que ayudan a descomponer grasas, carbohidratos y proteínas. La comprobación de cifras elevadas de la enzima pancreática en sangre y orina apoya la existencia de una lesión pancreática. Las principales causas de pancreatitis pueden ser enfermedad de vías biliares, alcoholismo. 2 enzimas de este órgano tienen aplicaciones diagnósticas en los casos de pancreatitis aguda y son la amilasa y la lipasa. Sabemos que la amilasa, bueno, hay la amilasa pancreática y la amilasa salival, que es la que se produce en las parótidas, ¿ok? Pero acá, bueno, estamos enfocándonos a la amilasa pancreática. Es producida o sea, la amilasa se produce tanto en las glándulas salivales como en el páncreas. ¿Okay? Participa en el desdoblamiento de grasas y glucógeno en la boca, estómago, intestino. O sea, estas enzimas son prácticamente enzimas digestivas. Descompone los carbohidratos en azúcares más simples, es decir, el almidón y el glucógeno lo van descomponiendo a azúcares más simples. Una vez que se descomponen de los alimentos, recuerden cuando vimos lipoproteínas, cómo entraban y cómo se iban separando y se iban degradando. Las determinaciones de la concentración del plasma y orina es útil en el diagnóstico de la pancreatitis. Existe tanto las determinaciones de amilasa sérica como la de la amilasa en orina. Y a veces yo me acuerdo cuando trabajé muchos años en el Centro Médico de las Américas que había una prueba que decía amilasa en orina de 2 horas. O sea, la orina tenía que ser de 2 horas. Es decir, el paciente orinaba, terminaba de orinar y tomaba el tiempo. Terminé de orinar a las 8 de la mañana. Pues a las 10 de la mañana, ya pasadas las 2 horas, va a recolectar su muestra y esa es la orina de 2 horas. O sea, cuánto produjo en 2 horas y se medía la amilasa. Eso ya tiene bastante tiempo, ¿no? Nosotros en el laboratorio hacemos la amilasa nada más sanguínea. Una cantidad excesiva o insuficiente podría indicar un trastorno del páncreas, infección, alcoholismo u otro problema médico. Su valor de referencia es menor a 200 unidades por mililitro. La hemólisis y el efecto quelante de anticoagulantes como el EDTA o citrato afectan los resultados. ¿Qué me indica esto? Lo mismo, la hemólisis de una muestra, ¿cómo se da? Cuando yo al momento de tomar la muestra o lo hago muy rápido al momento de jalar el émbolo o me da mucho trabajo obtener la muestra, es cuando se hemoliza. Otro dato de hemólisis de la muestra ocurre cuando nosotros en el laboratorio erróneamente introducimos un aplicador de madera a la muestra como para separar los bordes, el coágulo de los bordes. Con esa acción a veces rompemos parte del coágulo y eso nos hace que la muestra quede hemolizada. ¿Okay? Y esas muestras de suero hemolizado no son convenientes utilizarlas en estas mediciones. Lo mejor es volver a tomar una muestra. Y el efecto quelante del anticoagulante, ¿qué quiere decir? Hay muchas pruebas que se pueden realizar tanto en suero como en plasma. Es decir, tanto en suero, la muestra de sangre que se coagula,
centrifugo y lo que queda en el sobrenadante es lo que voy a trabajar. No hay anticoagulante de por medio. Y hay otras pruebas que hagan de cuenta el tubo de la biometría hemática de tapón lila que tiene DTA. Yo lo centrifugo y logro separar a los eritrocitos del plasma. Y ese plasma lo puedo emplear en ciertas determinaciones. Pero hay determinaciones que no se deben hacer con este tipo de fracción sanguínea. A eso se refiere que interfiere el EDTA. ¿Ok? Y acá hay unas condiciones que afectan la milasa del suero, las elevaciones moderadas como el carcinoma pancreático, paperas, inflamación de las glándulas salivales, la úlcera péptica, elevaciones pronunciadas como la pancreatitis aguda, la administración de morfina, pseudoquiste pancreático. Estas condiciones afectan a la milasa del suero. Y miren cuánto se eleva, hasta 5 o más veces de lo normal. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tengo 180 normal, puedo llegar, multipliquen 180 por 5 y ese es el valor, hasta ese valor puede llegar a elevarse cuando haya alguna afectación en el páncreas. ¿De acuerdo? La lipasa se origina en el páncreas y en menor proporción en el hígado, estómago, leucocitos y células adiposas. La lipasa es la segunda enzima en determinarse más frecuentemente utilizada en el diagnóstico de la pancreatitis aguda. La actividad de la lipasa sérica aumenta de forma paralela a la de la milasa y la determinación de ambas enzimas aumenta el rendimiento del diagnóstico. Junto con la bilis descompone las moléculas de grasa para que éstas puedan ser absorbidas y utilizadas por el organismo. Los niveles de lipasa pueden permanecer elevados hasta 14 días posteriores al cuadro agudo, o sea, entre 7 y 14 días. Aunque su principal aplicación clínica es el diagnóstico de pancreatitis aguda, es muy útil en el seguimiento de la pancreatitis crónica. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas dos enzimas? La milasa está enfocada a el desdoblamiento de las grasas y glucógeno en la boca y estómago. Descompone los carbohidratos en azúcares. Esta es una de sus características, a diferencia de la lipasa, que es la que va a descomponer a las grasas. Y aquí vemos esta imagen, por ejemplo, como la molécula grasa que contiene todos los triglicéridos, la proteína lipasa lo que hace es desdoblarlos para que puedan pasar ya al torrente circulatorio, al hígado, a las células. ¿Alguna duda hasta aquí? Hoy platicaba con el químico y le preguntaba, ¿por qué la milasa? Conversábamos, ¿no? Que la milasa es una de las pruebas que se ha mantenido siempre. La lipasa, no todos los laboratorios la hacen. Y nosotros, es como decimos, ¿no? Esta inestabilidad de las enzimas es muy determinante para saber si se hace o no se hace. Las condiciones de temperatura, el pH, los reactivos a veces se reconstituyen con agua y si esa agua por alguna razón no tiene el pH correcto, el reactivo va a ser más inespecífico. O sea, hay muchos detalles que se tienen que cuidar en este tipo de mediciones. Y yo pienso que la milasa ha sido más estable que la lipasa. Y la milasa, una vez que está elevada, es de gran aportación diagnóstica con solo esa enzima. Claro, y la historia clínica y los antecedentes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué hora tenemos, jóvenes? 10 minutitos. No, química, todo claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las enzimas cardíacas. Estas enzimas pues están presentes en el músculo cardíaco. Cuando hay un infarto al miocardio, se presenta un área, un músculo cardíaco
se lesiona, muere, porque no le llega el oxígeno. Y esto ocurre cuando se obstruye una arteria coronaria por completo o por consiguiente se suprime el aporte sanguíneo. ¿Se acuerdan cuando vimos perfil de lípidos y vimos que el exceso de colesterol y triglicéridos podía generar una serie de placas que se acumulaban en las arterias? ¿Cómo se llaman esas placas, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Aterosclerótica. Exacto. Son placas de ateroma que condicionan la aterosclerosis. Se van acumulando y van cerrando la luz de la arteria y al cerrarla evitan o condicionan el flujo de sangre disminuido. Por lo tanto, pues llega de una manera incompleta el oxígeno a donde debe de llegar. Muchas veces esas placas de ateroma se desprenden y ocasionan obstrucción, principalmente en las coronarias. Y es cuando vienen entonces estos accidentes vasculares importantes. Cuando esto sucede, pues las enzimas presentes en el músculo, en el miocardio, logran salir y eso es lo que vamos a ver ahorita. Las enzimas cardíacas son estructuras proteicas que se encuentran en los cardiomiocitos. Son marcadores de lesiones que ocurren en las fibras del miocardio. En el infarto agudo al miocardio, los cardiomiocitos mueren por falta de oxígeno y estas enzimas se elevan en sangre. Por lo mismo, mueren y la célula libera estas enzimas o estas enzimas salen de la célula, salen del tejido, llegan a la circulación y estas pueden ser medibles y pueden ser son de gran diagnóstico en este tipo de accidentes. También para el seguimiento y ver cómo el paciente a través de estas mediciones se va recuperando. ¿Cuáles son estas enzimas cardíacas? Tenemos a la mioglobina, a la CPK o CK o CPK, las troponinas, la deshidrogenasa láctica y la transaminasa oxalacética. ¿Sí? Estas son biomarcadores cardíacos, estas proteínas se liberan a la sangre de los cardiomiocitos cuando se encuentran necróticos. Y aquí ven este esquema, está la miosina, lactina, que son las fibras musculares, ¿no? Y aquí están las enzimas. Obviamente cuando esto se deteriora, pues se rompe y salen a la circulación. Hablemos de la mioglobina, es una proteína presente en tejido muscular y en corazón, no solo está en el corazón, y ayuda a transportar el oxígeno a las células. Fija el oxígeno del músculo estriado, o sea, en el músculo tiene su función de fijar el oxígeno al músculo estriado. Se libera en el torrente sanguíneo cuando ha habido una lesión en el miocardio. Aunque es un indicador diagnóstico de infarto agudo del miocardio, no es un marcador específico porque se encuentra también en el músculo esquelético. Sin embargo, y debido a su bajo peso molecular, es la primera que se eleva en sangre cuando hay un accidente isquémico. O sea, tiene el accidente isquémico el paciente y a las 2 horas esta mioglobina ya puede ser medible y ya nos puede orientar de lo que el paciente pudiera estarle ocurriendo. Y también cuando el paciente como sale muy rápido, y ahorita lo van a ver en una gráfica, pero también baja. ¿Qué es lo que ocurre cuando el paciente, no sé si ustedes han oído muchas veces comentar o el término de que se reinfartó? Pero pues esta mioglobina tiene la capacidad de volver a elevarse y un doble pico indica que el paciente ha sufrido un infarto de nuevo. Su valor de referencia es de 85 a 90 nanogramos por mililitro. Las troponinas son otras enzimas cardíacas que han venido a desplazar tanto a la TGO principalmente porque son muy específicas. Es un complejo proteínico regulador de la función contráctil del músculo estriado. Son marcadores tempranos confiables para la detección de episodios isquémicos de miocardio y el posterior monitoreo del paciente. Consta de 3 componentes polipeptídicos diferentes. La troponina C,
que fije el calcio, la troponina T, que liga el complejo troponina a la tropomiosina, es menos cardioespecífica, pero también es importante. La troponina I, que es la subunidad inhibidora del complejo troponina-tropomiosina, y esta sí es cardioespecífica. Y este complejo sirve para regular la interacción calcio dependiente de actina y miosina, todo lo que viene siendo de la contracción, ¿no? Cada una de estas tres subunidades de troponina existen diferentes isoformas. Corresponde del tipo y corresponde, o sea, estas isoformas corresponden al tipo de fibra muscular que las procede. Los valores de troponina empiezan a subir de 2 a 4 horas del accidente isquémico, alcanzando niveles máximos a las 12 a 24 horas siguientes. ¿Qué quiere decir? Que esto es una elevación desde las 2 horas del accidente, va subiendo y va a ir subiendo, subiendo hasta que llegan, dependiendo del daño, por supuesto, a las 12 horas puede ya ir bajando o inclusive mantenerse y hasta las 24 horas ir disminuyendo. Esto es dependiendo del grado de daño celular. Y aquí lo dice, a mayor daño, mayor elevación de niveles de troponina. Sus valores de referencia en la troponina I, 0.02 y la troponina T, 0.04, que son las dos más conocidas. Otras enzimas son la creatinsinasa o creatinfosfoquinasa, CK o CPK, y esta enzima está presente en varios tejidos, principalmente cardíaco, esquelético y además del cerebro. Por lo tanto, va a tener tres isoenzimas que son la MB, que es propia del miocardio, la BB, que es propia del cerebro principalmente, próstata y tracto gastrointestinal, y la MM, que es del músculo esquelético. Y esta se encuentra elevada en enfermedades del corazón, miocarditis severa y infarto agudo al miocardio. La fracción MB es de gran utilidad diagnóstica. Su valor de referencia es de 190 unidades litro. ¿Ok? Y acá les puse este cuadro con ciertas patologías, principalmente, y enfóquense a las MB. ¿De acuerdo? Las deshidrogenasa láctica, pues es como ya vimos en el hígado, ahora nos vamos a enfocar al músculo cardíaco. Está presente en varios tejidos, está localizada en el citoplasma de las células y como es una deshidrogenasa, transfiere ion hidrógeno y cataliza la reacción reversible del lactato a piruvato. Como tiene un peso molecular relativamente mayor, es de la última o la que se eleva, la que sale de último cuando hay un accidente vascular. Se incrementa de 12 a 24 horas después del accidente isquémico, a diferencia de las otras que se elevan entre 2 y 2, 3 o 2, 4 horas respectivamente. Su valor de referencia es de 100 a 320 unidades litro. Obviamente esto depende mucho del laboratorio, de la edad que se esté del paciente. Y aquí les puse este cuadro cuando hay un incremento pronunciado, 5 veces o más de lo normal, moderado de 3 a 5 veces lo normal y un incremento discreto hasta 3 veces lo normal. Y esas son las, vean acá, la anemia megaloblástica, el hepatitis, infarto renal, el incremento moderado, el infarto del miocardio, ¿sí? Principalmente. Y la última que viene siendo la transaminasa oxalacética, pues es una enzima de transferencia de grupos amino, de un aminoácido a un hidrato de carbono para formar un aminoácido diferente. Como se localiza en el corazón, pues también se toma en cuenta. Sin embargo, esta enzima, pues prácticamente, vaya, la presencia de las enzimas anteriores como la mioglobina y las troponinas, esta ha perdido fuerza, por decirlo así, en este tipo de seguimientos y diagnóstico. Y acá esta gráfica es la que les comentaba yo que la tienen que tener muy en cuenta y es muy importante cómo se comportan estos marcadores miocárdicos en relación al número de veces que se eleva y al tiempo desde el inicio del accidente vascular. La primera es la mioglobina, que alcanza su pico máximo y luego desciende. Si hubiera un reinfarto, puede ser que esté descendiendo y de repente vuelve a elevarse
y es cuando se dice que hay se ha reinfartado el paciente. Las troponinas pues también se elevan, no tan rápido como la mioglobina, pero sí se elevan también bastante rápido. Y es menos abrupto su descenso, como la mioglobina, ¿no? La isoforma CKMB es la azul. Y la morada, pues es la deshidrogenasa láctica, que es la que más tardíamente se eleva. Y si ustedes ven aquí en este bibliografía que conseguí, la TGO ni siquiera aparece. Y acá está el cuadrito con las horas, su pico máximo y cómo va descendiendo. Y esto sirve para monitorear el comportamiento del músculo, qué tanto se está recuperando, qué tanto está respondiendo al tratamiento del paciente. Y aquí podemos decir pues que el perfil cardíaco consta de estas enzimas y cada una evalúa cómo se consideran. Aquí me faltó terminarles, jóvenes, porque hay otras enzimas, pero se las voy a dejar empezamos con esto la siguiente sesión, ¿de acuerdo? No quiero atrasarles, seguro ya me pasé de tiempo 4 minutos, que me disculpen por tanto contratiempo. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, química, no por mi parte. Sí. Gracias. Yo creo que acá si ustedes relacionan lo que han visto en cardio con esto, a lo mejor tienen una mejor